¿Quieres consagrar tu tarot a la Santísima Muerte? Entonces presta mucha atención a este video, porque hoy estás a punto de abrir un camino espiritual muy especial. Aquí te mostraremos cómo realizar la consagración correcta de tus cartas de tarot, guiándote paso a paso mediante una oración poderosa para echar las cartas, dedicada a la Santísima Muerte. Esta no es una oración común, es un llamado espiritual que te ayudará a conectar con la energía mística de las cartas, a comprender su lenguaje oculto y a despertar su verdadero poder bajo la protección y guía de la Santa Muerte. A través de esta oración aprenderás a limpiar, bendecir y activar tu tarot para que se convierta en un canal claro de mensajes, señales y revelaciones. Si deseas interpretar el tarot con mayor claridad, desarrollar tu intuición y obtener respuestas certeras, esta oración será una herramienta fundamental en tu camino espiritual. Al consagrar tus cartas en el nombre de la Santísima Muerte, permitirás que cada tirada esté protegida, que cada mensaje fluya con verdad y que las lecturas se realicen con respeto, equilibrio y conciencia. Aquí descubrirás cómo usar el tarot no solo para conocer el futuro, sino también para comprender el presente, sanar el pasado y tomar decisiones con mayor sabiduría. Todo bajo el amparo de la Santa Muerte, guardiana de los misterios, protectora de quienes creen y guía de los caminos espirituales. Quédate hasta el final, abre tu mente y tu corazón, porque esta oración puede marcar un antes y un después en la manera en que utilizas tus cartas. Permite que la Santísima Muerte bendiga tu tarot y te enseñe a leer sus mensajes con claridad, respeto y poder espiritual. Oración poderosa para echar las cartas. Señora Santísima de la Muerte, guardiana de los misterios ocultos, tú que caminas entre el principio y el fin, tú que conoces los senderos visibles e invisibles, hoy me presento ante ti con humildad y respeto. Tú, quien me enseñaste que incluso en la sombra más profunda, siempre existe una luz de esperanza, vengo a pedirte que consagres las cartas de tarot, que hoy sostengo entre mis manos. Permite que sean limpiadas de toda energía ajena, de toda confusión, de todo engaño, y que queden selladas únicamente con tu poder y tu verdad. Te pido, Santísima Muerte, que tus mensajes sagrados se guarden en estas cartas, que cada símbolo, cada imagen y cada número, se conviertan en un canal claro de sabiduría, para mi provecho, mi aprendizaje, y mi crecimiento espiritual. Bendice estas cartas para que hablen con claridad, para que no mientan, no oculten ni distorsionen, para que revelen solo aquello que debe ser revelado, en el momento justo y con el propósito correcto. Aparta de mí la confusión, el miedo y la duda, y permíteme interpretar tus señales con mente clara, corazón firme y espíritu equilibrado. Por favor, enséñame a comprender el poder místico que existe en cada una de estas cartas, el lenguaje oculto que guardan, los mensajes del pasado, del presente y del futuro. Concédeme el don de la intuición, la sensibilidad espiritual y la sabiduría necesaria, para entender lo que tú deseas mostrar. Santísima Muerte, permíteme conocer mi destino, y el de todas las personas que se acerquen a mí, con fe, respeto y verdadera intención. Que mis lecturas no sean motivo de daño ni confusión, sino de orientación, advertencia y luz. Que quien consulte encuentre respuestas, pero también paz, claridad y conciencia. Tú conoces mis pesares, mis miedos más profundos y mis virtudes más ocultas. Conoces mis errores y mis aciertos, mis caídas y mis levantadas. Por eso, solo en ti deposito mi confianza, porque sé que no juzgas, solo enseñas y revelas. Quiero aprender a consultar el tarot, bajo la guía de la Santísima Trinidad, haciendo las preguntas correctas, con respeto, con honestidad y sin soberbia. Permíteme recibir las respuestas, que solo las cartas, guiadas por tu poder, pueden ofrecer. Que cada tirada sea un acto sagrado, que cada lectura sea un ritual de verdad, y que mis manos sean solo un instrumento de tu voluntad y tu sabiduría. Por favor, escucha mis plegarias, atiende mi llamado sincero, y concédeme la dicha de lograr mis objetivos, a través de las cartas esotéricas, siempre bajo tu protección, tu guía y tu bendición. Así sea, así se cumpla, bajo tu manto sagrado, Santa Muerte poderosa. ¿Cómo rezar la oración para echar las cartas? Antes de comenzar, es importante que comprendas que esta oración no debe hacerse a la ligera. Para realizarla correctamente, deberás preparar un pequeño ritual de consagración, creando un espacio de calma, respeto y concentración, donde nada ni nadie interrumpa este momento sagrado. Para este ritual vas a utilizar velas moradas, símbolo de espiritualidad, transmutación y conexión con los planos superiores.
También necesitarás la imagen de la Santísima Muerte, ya sea en estampa, figura o altar, y unas cartas de tarot nuevas, que aún no hayan sido usadas, ya que estas deberán ser consagradas exclusivamente bajo su protección. Ten muy presente que, al abrir las cartas, abres también las puertas a un mundo desconocido, lleno de símbolos, mensajes y verdades ocultas, un mundo que irás descubriendo poco a poco con respeto, paciencia y responsabilidad espiritual. Por eso, antes de tocar las cartas, respira profundo, aclara tu mente y establece tu intención con honestidad. Coloca las velas moradas a los lados del tarot y enciéndelas con cuidado, pidiendo en silencio protección y claridad. Después, coloca la imagen de la Santa Muerte frente a las cartas, de manera que su presencia guíe y resguarde todo el ritual. Al hacerlo, inclina ligeramente la cabeza como señal de respeto y conexión espiritual. Una vez preparado el altar, toma las cartas entre tus manos y comienza a rezar la oración para echar las cartas, usando como guía el ejemplo que hemos mencionado anteriormente. Pronuncia cada palabra con fe, sin prisas, dejando que la energía fluya y que el mensaje se impregne en cada carta. No recites la oración de forma mecánica, hazlo con conciencia, devoción y total concentración. Este procedimiento deberá repetirse todas las veces que vayas a utilizar las cartas, sin excepciones. Cada lectura requiere ser protegida y consagrada, ya que cada tirada abre nuevamente el canal espiritual. De esta manera, aseguras que las cartas permanezcan limpias, alineadas y bajo la guía de la Santísima Muerte, evitando interferencias, confusión o energías ajenas. Al finalizar, agradece a la Santa Muerte por su presencia y protección, apaga las velas con respeto, sin soplar, y guarda las cartas en un lugar especial, donde solo tú tengas acceso. Recuerda que el tarot es una herramienta sagrada y, tratada con respeto, se convertirá en una fuente de guía, claridad y aprendizaje espiritual. ¿La Santa Muerte me dará las respuestas al lanzar las cartas? Sí, la intención de esta oración es abrir un canal espiritual para que tengas una mayor oportunidad de recibir la respuesta que tanto necesitas. Al consagrar tus cartas y rezar con fe, permites que la energía de la Santísima Muerte guíe la lectura, despeje el camino y facilite la comprensión de los mensajes que se manifiestan a través del tarot. Sin embargo, es importante recordar que las respuestas no siempre llegan de la manera que esperamos. La Santa Muerte no se comunica únicamente a través de palabras claras o mensajes directos. Muchas veces lo hace mediante símbolos, sensaciones, intuiciones, imágenes repetidas o señales que se revelan poco a poco con el tiempo. Cada tirada es una conversación espiritual que requiere atención, paciencia y apertura de mente. Al lanzar las cartas, debes estar dispuesto a aceptar la verdad tal como se presenta, incluso si no coincide con tus deseos o expectativas. La Santa Muerte muestra lo que es necesario saber, no siempre lo que se quiere escuchar. Por eso, es fundamental acercarse a esta práctica con humildad, respeto y una intención sincera de aprender. También debes comprender que una respuesta puede manifestarse de diferentes formas. Puede aparecer como una advertencia, como una confirmación, como un consejo silencioso, o incluso como una invitación a reflexionar antes de actuar. En ocasiones, la respuesta no se revela en una sola lectura, sino que se completa con el paso de los días, a través de sueños, pensamientos recurrentes o situaciones que comienzan a acomodarse por sí solas. Confía en el proceso y en el mensaje que recibas. Si realizas la oración con devoción y usas las cartas con respeto, la Santa Muerte te mostrará el camino que necesitas ver en ese momento. Escucha con atención, observa las señales y recuerda que toda respuesta llega cuando el espíritu está preparado para comprenderla. ¿Qué color de Santa Muerte es la indicada para tirar las cartas? La elección del color de la Santa Muerte para tirar las cartas depende en gran medida del tipo de preguntas que deseas realizar y de la intención con la que te acerques al tarot. Cada color representa una energía distinta y una forma particular de manifestación espiritual. Por eso es importante reflexionar antes de elegir. Por lo general, las más utilizadas para la lectura de cartas son la Santa Muerte blanca, negra o roja. La Santa Muerte blanca es ideal para consultas relacionadas con claridad, orientación espiritual, protección y equilibrio. Es la más recomendada para quienes están comenzando, ya que su energía es serena y ayuda a obtener mensajes limpios y comprensibles. La Santa Muerte negra se utiliza cuando se buscan respuestas profundas, verdades ocultas o cuando se necesita protección contra energías negativas, engaños o situaciones complejas. Su energía es fuerte y directa, por lo que debe abordarse con mucho respeto. La Santa Muerte roja está relacionada con el amor, las emociones, las pasiones y los vínculos personales.
Es adecuada para preguntas del corazón, relaciones sentimentales y decisiones emocionales. Sin embargo, más allá del color, debes tomar en cuenta que todo depende también de la conexión espiritual que sientas y de la forma en que percibas a nuestra madrina cerca de ti. La Santa Muerte se manifiesta de distintas maneras en cada persona, y es esa sensación interna, esa intuición y ese llamado espiritual lo que te ayudará a elegir la imagen adecuada según lo que necesitas y lo que te hace falta en ese momento de tu vida. Escucha tu sentir, observa tus emociones y confía en tu intuición. No se trata solo de elegir un color, sino de reconocer con cuál energía te sientes más cómodo, más protegido y más conectado. De esta manera, podrás rezar la oración para tirar las cartas con mayor fe, concentración y respeto. Esta oración no solo te ayudará a realizar lecturas más claras, sino que también te acercará un poco más a la Santa Muerte, fortaleciendo tu vínculo espiritual y permitiéndote comprender con mayor profundidad el poder de las cartas esotéricas y los mensajes que guardan. Por otro lado, si deseas seguir aprendiendo y profundizando en este camino espiritual, ya sea para rezar la oración de amarre, o para conocer más sobre amarres, rituales y hechizos, te invitamos a seguir con nosotros. Aquí encontrarás contenido que te ayudará a comprender, paso a paso, estas prácticas desde el respeto, la fe y la conciencia espiritual.